Universidad Tecnológica Boliviana. Hoy les vamos a presentar consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. Integrantes: Sonia Castro Gisbert, Henry Campos, Karen Callisaya Condori, Ricardo Jorge Mendoza Yalle. Carrera de Derecho, materia Derecho Civil 3, docente Gómez Esprella Andrea Hortensia, paralelo B, semestre cuarto, gestión 2022. Nociones generales. Una cuestión importante del derecho civil, por el retraso en el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias difundidas en la experiencia jurídica y merecieron un singular atención desde 1976, con el objetivo de la reparación del daño sufrido por el acreedor a causa del retraso en el incumplimiento de la prestación, una cuestión importante del derecho civil. Se utiliza esta doctrina italiana actual y procedentes judiciales citados en razón de que nuestro artículo 339 del Código Civil prácticamente tiene igual redacción que el artículo 1218 del Código Civil italiano de 1942, fuente principal del Código Civil boliviano vigente desde el 2 de abril de 1976. Presupuestos de la responsabilidad del deudor. Para que la responsabilidad del deudor quede establecida, deben tomarse en cuenta: 1. Incumplimiento del deudor. 2. Imputabilidad del incumplimiento del deudor en razón a su culpa o dolo. 3. Daño sufrido por el acreedor. 4. Relación de causalidad entre incumplimiento del deudor y el daño experimentado por el acreedor. Incumplimiento del deudor. Si el deudor no respeta el plazo para realizar la prestación, incumple su obligación, pues no proporciona cumplimiento exacto desde el punto de vista temporal. En este caso se habla de retraso en el cumplimiento, también conocido como incumplimiento temporal. Imputabilidad del incumplimiento al deudor en razón a su culpa o dolo. Para que el daño sea imputable, se requiere un nexo causal entre la acción u omisión del deudor, que obedezca a dolo o a culpa, y la inejecución de la obligación, y solo esto nos interesa para los efectos indemnizatorios, aquel daño que constituye una consecuencia del hecho o de la omisión que obliga a reparar. Dolo. En el área de derecho civil, el dolo es la estratagema empleada por una persona con el propósito de engañar a otra y determinarla y otorgar un acto jurídico. Es un factor perturbador de la voluntad jurídica que afecta la función cognoscitiva del sujeto y por tanto distorsiona su voluntad interna. La culpa. Cuando el autor conoce los daños se pueden ocasionar con un acto suyo, pero confío imprudentemente en evitarlos. Esta es llamada culpa consciente y es desde luego la más grave. Así, cuando alguien, conociendo los defectos de una máquina, antes de proceder a su reparación, le emplea una actividad en la esperanza de no perjudicar a otro, es responsable de la culpa o negligencia consciente en razón del daño causado, donde existen también dos tipos de culpas que son culpa lata o grave y culpa leve. Culpa concurrente. La culpa concurrente hace referencia al caso en el que el daño causado es imputable tanto al autor como a la víctima. En pocas palabras, sería una responsabilidad compartida entre el acreedor y deudor. La culpa concurrente puede que sea igual para ambas partes, situación en la cual se anula la responsabilidad y se compensa, sin dar lugar a una condena por daños y perjuicios. En caso de que las culpas sean en diferentes grados, cada parte debe indemnizar en la proporción y medida que le es imputable. Culpa lata o grave.
Cuando hablamos de culpa grave, nos referimos a que no es o no se empleó el debido cuidado en la labor que se ejecutaba o en el negocio ajeno o o que se encomendó, es decir, que no se empleó el cuidado que aún las personas